Para los que entraron a la clase por primera vez el día de hoy, en Cintia tienen la clase anterior grabada. La pueden ver cuando ustedes quieran. Bueno. Ok, profesor, gracias. Entonces hoy vamos a hablar de otra propiedad muy importante. La clase pasada hablamos de algunas propiedades y algunos conceptos básicos previos a la parte de termodinámica. Hoy vamos a hablar de otra propiedad muy importante, que es la propiedad de la presión. Y esta vamos a tener un poco más de profundidad en ella porque es bastante importante entender el concepto de presión. ¿Vale? Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces hoy vamos a hablar de la presión, de esta propiedad muy importante. Primero vamos a definirla, y es que la presión se define como una fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. De su física mecánica, ¿alguien recuerda qué es la fuerza normal? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien recuerda qué es una fuerza normal o qué es la normal? Esa es la que va, o sea, el peso hacia el centro del cielo, hacia el centro de la Tierra. ¿Cómo? Repíteme. Se te oyó un poquito El entrecortado. peso que se da, o sea, por la fuerza de la gravedad hacia el centro de la Tierra. No, el peso es el peso. O sea, la fuerza. Por eso el peso es una fuerza. Profe, si mal no recuerdo, o sea, la fuerza perpendicular a una superficie. Correcto. Cuando hablamos de una fuerza normal, estamos hablando de una fuerza que es perpendicular a una superficie, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados con respecto a una superficie. Quiere decir entonces que toda presión es una fuerza que se encuentra perpendicular a la superficie sobre la cual es ejercida, y tiene que ser por un fluido. Es decir, los sólidos no ejercen presión. Los sólidos ejercen una cosa que se llama esfuerzo. Cuando hablamos de presión, estamos hablando estrictamente de fluidos, ya sea un líquido o sea un gas. Nuevamente, entonces, es la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Así como la temperatura, dependiendo del sistema de medida, hay una unidad respectiva. Para el sistema internacional, la unidad de medida de la presión es el pascal. Un pascal equivale a un newton por cada metro cuadrado. Es una unidad muy pequeña, demasiado pequeña, porque un newton en un metro cuadrado es una fuerza muy baja. Como es una unidad muy pequeña, lo que se hace es que se utilizan múltiplos de esta, ya sean kilopascales, megapascales, hectopascales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, existen otras formas de medición de la presión muy comunes que depende de dónde se esté trabajando. Por ejemplo, en la industria es muy común encontrar la medida de bar. Un bar equivale a 100 kilopascales, o sea, 100.000 pascales. Y en la industria química es muy común encontrar la medida de las atmósferas. Una atmósfera es la presión equivalente a la altura sobre el nivel del mar. La presión equivalente del ambiente a la altura sobre el nivel del mar es de aproximadamente 101.3 kilopascales. Exactamente sería
101.325 kilopascales. Con respecto al sistema inglés, la medida es el PSI. Un PSI equivale a una libra fuerza sobre pulgada cuadrada. De ahí viene su nombre PSI, que traduce Pound Square Inch, que es lo mismo que libra sobre pulgada cuadrada. ¿Vale? Con respecto al sistema inglés, una atmósfera equivale a 14.696 PSI, aproximadamente 14.7 PSI. Y un PSI, para que lo tengan a la mano, como factor de conversión, un PSI equivale a 6.894.76 pascales. Anoten estos datos para que podamos continuar. Vale. Así como la temperatura, cuando estamos midiendo la temperatura, estamos midiendo desde un punto absoluto, que es el cero absoluto. Cuando medimos la presión, también estamos midiendo desde un punto absoluto. Este punto se le denomina el vacío absoluto. Y es el punto en el cual no existe ningún fluido que ejerza fuerza alguna sobre la superficie. A eso se le denomina el vacío absoluto. En ese punto, la presión es cero. Y existe otro punto de referencia que es constante para todo el mundo en la Tierra, que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es un punto constante para todo el mundo. Hablo de constante, pero sin embargo varía con respecto a la altura sobre el nivel del mar. Digo constante porque toda persona que viva en una ciudad determinada va a experimentar siempre la misma presión. ¿Vale? ¿Cómo funciona la presión atmosférica? A medida que nos estamos en una altura con respecto al nivel del mar, vamos a tener una presión determinada. Siendo la presión al nivel del mar la máxima posible, es decir, 101.3 kilopascales. A medida que aumentemos la altura sobre el nivel del mar, esta presión atmosférica va a disminuir. ¿Vale? Pero es constante para toda altura que se encuentre pareja. Es decir, dos alturas o dos puntos en la Tierra que se encuentran en la misma altura sobre el nivel del mar van a experimentar siempre la misma presión. Entonces, ese es otro punto importante de referencia. Establecidos esos dos puntos importantes de referencia, la presión absoluta y la presión atmosférica, siendo la presión atmosférica una constante, es decir, alrededor de la Tierra, es un valor que es constante, ¿cierto? Ya tenemos que hablar entonces de lo que es la presión absoluta. Me permito leer la definición. La presión real en una determinada posición y se mide respecto al vacío absoluto. Es decir, es la presión dada en un punto cualquiera que se mide con respecto al vacío absoluto. Hablamos de presión manométrica y es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. Es decir, es cualquier presión que se encuentre por encima de la presión atmosférica local. Y una presión de vacío
Es una presión por debajo de la atmosférica y se conoce como presiones de vacío. Son presiones negativas que son medidas a partir de la presión atmosférica. ¿Cómo así la presión manométrica y la presión de vacío son medidas a partir de la presión atmosférica? Ocurre que al ser la presión atmosférica un valor constante, ¿cierto? Normalmente se establece como un punto cero. Y la presión es medida a partir de ese punto. Es decir, digamos que yo tengo un lugar donde la atmósfera tiene 100 kilopascales, ¿cierto? Y yo tengo un objeto el cual dentro de él tiene una presión absoluta de 110 kilopascales. Quiere decir que la presión manométrica de ese objeto medido solamente desde la atmósfera van a ser 10 kilopascales. Pues es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. Lo mismo ocurre con la presión de vacío. La diferencia es que la presión de vacío demarca o denota presiones por debajo de la presión atmosférica. Se podrían decir que son presiones negativas. Si tomamos la presión atmosférica como un eje de referencia, hacia arriba sería positivo, hacia abajo sería negativo. Siendo una presión de vacío, entonces, una presión negativa. Entonces, bajo esto que acabo de decir, tenemos esta expresión que se muestra aquí, que nos permite calcular la presión absoluta para cualquier objeto en cualquier punto del espacio, donde la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más o menos P, donde P puede ser la presión manométrica o la presión de vacío. Si es presión manométrica, es positivo, y si es presión de vacío, es negativo. ¿Es claro esto? Sí, bro. Sí. Vale, perfecto. Entonces, como está claro, este ejercicio debe ser muy sencillo, así que vamos a hacerlo. Ni siquiera hay que resolverlo matemáticamente, es una cuestión de sumas y restas. Un medidor de vacío conectado a una cámara marca 5.8 PSI en un lugar donde la presión atmosférica es de 14.5 PSI. Determine la presión absoluta de la cámara. ¿Quién lo hace? ¿Quién se le ocurre cómo resolverlo? No es la suma. No, es la resta de 14.5. 8.7 PSI, profe. 8.7 PSI, que es correcto. ¿Por qué? Porque es un medidor de vacío. Como es un medidor de vacío, está midiendo la presión de vacío. Y si es presión de vacío, según la expresión que habíamos calculado anteriormente, hay que restar. Correcto. Perfecto. Establecido eso, ahora podemos hablar de otra situación que ocurre con la presión. Y es la variación de la presión con la profundidad. Resulta que los fluidos y la presión tienen una cualidad en los fluidos muy importante que hay que tener en cuenta. Y es que la presión puede variar en función de qué tanto nos sumergimos en un fluido. Todos aquí hemos alguna vez nadado en una piscina, hemos nadado en un río, en lo que sea, ¿cierto? Y hemos experimentado una sensación en particular. ¿Qué pasa cuando nos sumergimos mucho hasta el fondo de una piscina? ¿Qué sensación se siente? Mucha presión, profe. ¿Pero cómo la sientes? ¿Qué sensación sientes? Como si se te fuera a explotar la cabeza o algo así. Como si se les fuera a explotar la cabeza. Eso ocurre, sobre todo en los oídos, ¿no? Sí, claro. Eso ocurre porque los oídos tienen un área muy pequeña. Y como los oídos tienen un área muy pequeña,
al haber una gran cantidad de agua, en ellos se ve afectado principalmente el efecto de la presión. Pero entonces vamos a trabajar esto matemáticamente, a ver cómo se demuestra. Vale, vamos aquí a abrir el tablero. Y vamos a hacer esta pequeña demostración. Vamos a suponer, ¿cierto?, que tenemos una superficie de agua. Tenemos una superficie de agua, un mar, un río, lo que sea. Cualquier superficie de agua puede servir. Digo agua por ser el elemento más común, pero puede ser también de cualquier otro fluido. Ahora, en esta superficie de agua, ¿cierto?, vamos a escoger o vamos a separar un elemento diferencial, de tal forma de que este elemento diferencial esté compuesto del mismo fluido y tenga unas superficies definidas. Una superficie superior, esta que está acá arriba, una superficie inferior, esta que está acá abajo, y unas superficies laterales. ¿Vale? De tal forma de que la superficie superior está expuesto al aire, al ambiente, es decir, estamos sobre el nivel del mar. Ahora vamos a nombrar las dimensiones de este elemento diferencial. Vamos a decirle a esta altura, delta Y, vamos a decirle este ancho, delta X, y vamos a decirle a esta profundidad, delta Z. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, bro. Perfecto. Muy bien. Ahora, como estamos sobre el nivel del mar, ¿cierto?, en la superficie superior va a haber una fuerza. Esta fuerza es una fuerza ejercida por el ambiente a lo largo de toda esta superficie. Que es la fuerza ejercida por el aire sobre esta superficie. Del mismo modo, el agua también ejerce una fuerza sobre la superficie inferior, que tiene que ser normal a la superficie. Es decir, misma dirección, sentido contrario. A la fuerza de arriba vamos a llamarla fuerza 1 y a la fuerza de abajo vamos a llamarla fuerza 2. Y asimismo, este objeto tiene un peso, ¿vale?, que es equivalente a la masa de agua por la gravedad, ¿no? ¿Estamos bien o no? Muchachos. Sí, profe, sí, profe. Perfecto. Ahora, vamos a calcular, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas a ver qué ocurre. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y, suponiendo que este cuerpo se encuentra estático, es decir, es igual a 0, hacia arriba, positivo. ¿Cómo nos queda esta ecuación, suponiendo que las fuerzas hacia arriba son positivas? Fuerza 2 menos peso menos fuerza 1. Fuerza 2 menos peso menos fuerza 1 es igual a 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, a nosotros nos interesa qué ocurre con la fuerza inferior, porque es la fuerza de la superficie que se encuentra sumergida. De tal forma que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1
más el peso. Perfecto. Ahora, recordemos que toda fuerza puede ser expresada en forma de presión, ya que la presión, voy a ponerlo por acá por la esquina, es igual a una fuerza sobre área. Si tenemos dichas fuerzas, una fuerza puede expresarse en forma de presión de esta forma. Presión por área. Para la fuerza 2, sería la presión 2 por el área es igual a la presión 1 por el área. Pregunta, ¿el peso de un objeto se puede expresar de qué forma? El producto de la masa por la gravedad. Vamos a colocarlo por acá. Es igual al producto de la masa por la gravedad, correcto. ¿Y la masa de un objeto se puede expresar de qué forma? ¿Cómo qué producto? Densidad por volumen. Correcto, o sea que al final el peso puede expresarse como el producto de la densidad por el volumen por la gravedad. De esta forma, densidad por volumen por gravedad. Entonces ya tenemos una expresión un poco más asociada a lo que es las presiones, ¿cierto? Ahora vamos a seguir desglosando esta ecuación. Presión 2 por el área. ¿Sobre qué área se ejerce o cómo calculamos el área sobre la que se ejerce la fuerza 2? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles son las dimensiones del cubo que acabamos de marcar? Delta Y, delta X y delta Z. Si tienen las mismas dimensiones arriba que abajo, el área de la parte inferior tiene qué dimensiones, qué área, ¿cómo se calcula el área de la parte de abajo? Con el lado al cuadrado, ¿no? Correcto, el lado al cuadrado y los lados aquí, en este caso los lados no son técnicamente iguales porque hay delta X y delta Z. En este caso el área sería delta X por delta Z, que son las dimensiones de ancho y profundidad del cubo. Y eso es igual a la presión 1. ¿Sobre qué área se ejerce la presión 1? Igual no. El XZ o no. También, delta X, delta Z. Delta X, delta Z. Más la densidad por la gravedad por el volumen. Pero ¿cómo se puede expresar el volumen de un objeto?
¿Cómo calcularían el volumen de este cubo? En la geometría más básica. Multiplicando delta de X, delta de Y por delta de Z. Correcto, así. Delta de X, delta de Z por delta de Y. Tenemos 3 factores y de esos 3 factores, ¿qué tienen en común cada uno de los factores? Delta de X, delta de Tiene Z. delta de X y delta de Z. Perfecto, es decir que podemos cancelarlos en cada uno de estos factores. Podemos decir entonces que la presión 2 es igual a la presión 1 más la densidad por la gravedad por delta Y. Siendo la presión 2, ¿cierto? La presión en la superficie inferior del bloque que hemos demarcado. Y siendo la presión 1, la presión en la superficie superior en el bloque. Si la presión 1 está expuesta a la atmósfera, ¿qué presión es la presión 1? La presión atmosférica. ¿Cómo? La presión atmosférica. La presión atmosférica. De esta forma, esta ecuación se asemeja a una que habíamos presentado anteriormente. Vamos a ponerla de esa fórmula. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica, solo que esta vez es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Quiere decir entonces que el cálculo de la presión absoluta de cualquier superficie sumergida es igual a la presión atmosférica más el efecto de una columna de agua que se encuentra sobre la superficie que estemos evaluando. El efecto de la columna de agua es un efecto vertical. Por eso solo se tiene en cuenta la profundidad. No es necesario otro valor. ¿Vale? ¿A qué fórmula se parece esta que acabo de mostrar? ¿Mm? ¿Cómo es la pregunta? ¿A qué fórmula se parece esta que acabo de mostrar? A la primerita, profe. A la primerita, pues, obviamente, sí, porque solo he mostrado una fórmula, pero ¿a qué caso específico? A la de la cuando se trata de presiones manométricas. Cuando hablamos de presión manométrica, sobre todo por el signo más, ¿sí o no? Habíamos dicho que cuando es signo positivo, tratamos de presión manométrica. Es decir que, si solo nos piden una presión manométrica de un cuerpo que se encuentre sumergido, podemos decir que la presión manométrica es cualquier presión que se encuentre por encima de la atmósfera. Por lo tanto, para una superficie sumergida, la presión manométrica sería igual a su densidad por la gravedad por la altura o la profundidad. ¿Es claro esto?
profe. Vale, anoten esto y me avisan para poder continuar. ¿Ya puedo continuar? Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces ya hemos explicado el efecto que tiene la profundidad, ¿cierto? En la presión. Entonces, eso tiene unas consecuencias muy importantes, ¿cierto? Y es que lo que les acabo de decir depende únicamente de la profundidad, es decir, de la longitud vertical. No depende de ninguna otra variable, como definimos en la ecuación anterior. De esta forma, si tenemos una superficie curva, inclinada, boca abajo, boca arriba, cualquier superficie en cualquier geometría, ¿cierto? Sin importar la geometría, cualquier punto que se encuentre a la misma altura y sumergido en el mismo fluido, se va a encontrar a la misma presión. Muy importante estas dos condiciones, que se encuentre a la misma altura y a la misma y en el mismo fluido. ¿Vale? De esta forma, se puede definir que dos puntos están a la misma presión. Ahora, si dos puntos, bueno, antes de eso, la figura se puede apreciar entonces que los puntos A, B, C, D, E, F y G, aunque no están sobre el mismo tipo de geometría, la presión para cada uno de estos puntos va a ser exactamente la misma. Ahora,
si tenemos dos elementos o dos puntos como el punto H y el punto I que están a la misma altura pero están sumergidos en fluidos diferentes, el punto I está completamente en agua, el punto H está sumergido en agua y después en mercurio, ¿cierto? Como están en fluidos diferentes, a pesar de estar en la misma altura, estos no tienen la misma presión. ¿Vale? ¿Claro esto lo que acabo de decir? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de algo muy importante y es una cosa que se llama la ventaja mecánica. ¿De ustedes quién ha manejado carro alguna vez aquí? Pues nadie sabe manejar. Yo. Yo sí, pero pues no en lo correcto, pero sí he cogido un auto. Que no hay ¿Cómo carro, así? profe. ¿Cómo así que no es lo correcto? O sea, no tienes pase, pero sí lo has cogido. Sí, o sea, sí he tomado uno, pero no es que sea experta en manejar auto, solamente tomaba clases. No importa, ¿no? Le Eso falta la licencia. no importa. ¿Y el otro muchacho que dijo? Yo. ¿Y si tú sí has manejado bastante? Sí. Vale. Para ambos, no sé. ¿Han manejado un vehículo hidráulico? ¿Sí? ¿De volante hidráulico? ¿De dirección hidráulica? ¿O no saben si han manejado un vehículo de dirección hidráulica? Hidráulico no es que es muy suave, profe. Sí, 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 sí. ¿Sí o no? Estoy esperando la respuesta. Sí, profe, yo diría que sí. Vale. ¿Y han manejado, por ejemplo, alguna vez un Twingo? ¿Un carro mecánico? No, no, mecánico. Vale, vale, vale. El otro compañero, ¿no? ¿No lo ha hecho? No. Vale, bueno, entonces se me arruinó el ejemplo, pero bueno, voy a hacerlo yo. Yo he manejado ambos tipos de vehículos, el carro mecánico y el carro hidráulico. La diferencia del mecánico con el hidráulico es básicamente la fuerza que hay que aplicar para manejar. El hidráulico hay que aplicar mucho menos fuerza que el carro mecánico, porque tiene una cosa que se llama ventaja mecánica, que es el ejemplo que voy a dar a continuación. Vamos a suponer que tenemos dos puntos que están a la misma altura y están sumergidos, ¿cierto? Y están sumergidos en el mismo fluido. Si esos dos puntos están a la misma altura y en el mismo fluido, ¿en qué condiciones se encuentran? La misma presión. En una condición de la misma presión, ¿cierto? Perfecto. Ahora, si yo una fuerza normal, ¿cierto? Una fuerza cualquiera, la aplico en una área muy pequeña, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. La presión es alta, porque recuerden que la presión es igual a fuerza sobre área. Si el área es pequeña, la presión aumenta, la presión es más alta, ¿vale? Ahora, si tenemos dos puntos de alta presión, un punto de un área muy pequeña y un punto de un área aún más grande, la ventaja mecánica consiste en que una fuerza muy pequeña aplicada en un área muy pequeña
se pueden magnificar, porque áreas pequeñas generan presiones altas. Hacia otra área más grande, ¿cierto? De tal forma de que se multiplique y alcancemos fuerzas aún mayores. Eso se denomina la ventaja mecánica. Levantar objetos muy pesados con fuerzas muy pequeñas, solamente con un manejo de presiones y áreas. Ese es el principio de la ventaja mecánica. ¿Es claro esto? Bro, Perfecto. Entonces, por último, vamos a hablar de un elemento muy importante, y digo por último porque de aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hablar de un elemento muy importante y lo que es un manómetro. Un manómetro sirve para medir una presión manométrica. ¿Vale? Es un dispositivo que permite usar una columna de fluido para medir diferencias de presión. Comúnmente se utiliza para medir diferencias de presión pequeñas y moderadas. Funciona de la siguiente manera. Tenemos un gas, ¿cierto? Imaginemos que tenemos un tanque en el cual hay un gas que se encuentra presurizado. Los gases tienen una cualidad a diferencia de los líquidos, y es que los gases tienen densidades muy pequeñas, ¿sí o no? Y si tienen densidades muy pequeñas, cuando se encuentran en recipientes muy pequeños, ¿cierto? Si la densidad tiende a cero y en recipientes muy pequeños la altura que contiene este gas también es muy pequeña y tiende a cero, ¿qué va a pasar con el efecto de la presión por la profundidad? Si ambos valores tienden a cero. ¿Cómo, profe? Repite, por favor. Vamos a hablar de que tenemos un gas que se encuentra en un recipiente muy pequeño, que prácticamente no tiene diferencias de altura, o que las alturas serían centímetros, digamos. Es decir, la altura o el cambio de la altura tiende a ser cero. Y lo mismo la densidad. Si la densidad de un gas es muy baja, tiende a ser cero. ¿Qué pasa con el efecto manométrico? El efecto de la presión por efecto de la profundidad. ¿Qué pasa con eso? Si ambos factores tienden a cero, la altura y la densidad. Profe, se hace igual a la atmosférica, ¿no? Se hace igual a la atmosférica, sí, o a la presión a la que se encuentra presurizado, porque recordemos que la presión no solamente es por efecto de la profundidad, también podemos presurizar un objeto añadiendo más masa. ¿Vale? Yo puedo meter en un gas, en un tanque, la cantidad de gas que yo quiera y eso lo presuriza, porque a medida de que yo aumente la cantidad de masa en un tanque, va a aumentar la presión. Simplemente el efecto manométrico por la profundidad va a ser cero, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Esto solo ocurre en tanques muy pequeños. Cuando estamos o cuando dejamos los gases, por ejemplo, y el mayor ejemplo es el aire, cuando estamos en lugares muy amplios donde hay mucha cantidad de gas y hay mucha diferencia de altura, esto ya sí es notable. Por eso es que existen las diferentes presiones atmosféricas a diferentes alturas sobre el nivel del mar. La presión máxima se alcanza cuando estamos sobre el nivel del mar porque existe la mayor cantidad de aire sobre nosotros, es decir, la mayor cantidad de columna de aire sobre nosotros. A medida que vamos subiendo, la presión es menor porque hay una menor cantidad de aire o una menor cantidad de columna de aire sobre nosotros. ¿Vale? Pero en recipientes muy pequeños, los gases cumplen de que este efecto del cambio de la presión
por efectos de la profundidad o por efectos de lectura, tiende a ser cero. De tal forma de que los gases contenidos en el recipiente tienden a tener una presión homogénea a lo largo de su extensión. Es decir, en la parte superior, la presión, en la parte superior de un tanque, la presión es igual a la presión en la parte inferior de un gas. ¿Es claro esto? Bro. Perfecto. Bajo esta premisa, ¿cierto? El funcionamiento de un manómetro es de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos un tanque, el cual está un gas. Este gas tiene una presión homogénea a lo largo de los colores. Perdón, a lo largo de los colores, no, a lo largo de su extensión. De tal forma de que este gas está conectado a un tubo y por aquí hay una parte del gas. Este gas entra en contacto con cualquier fluido, ¿cierto? En la interfaz de dos fluidos existe una propiedad o existe una cualidad, y es que ambos fluidos van a estar siempre a la misma presión. ¿Vale? Es decir, que en este ejemplo que está aquí, no quería este marcador, que en este ejemplo que está aquí, en esta interfaz donde se encuentra el gas con este fluido que sea, que es más oscuro, aquí en este punto 1, el gas y el fluido va a estar exactamente a la misma presión. ¿Es claro esto? ¿Estamos bien? Sí, bro. Ahora, según lo que habíamos dicho anteriormente, todo fluido que se encuentra a la misma altura y en el mismo fluido va a estar ¿a qué? ¿A qué condición? La misma presión. A la misma presión. Es decir, este punto de interfaz 1 se encuentra a la misma altura que esta otra parte que es solo del fluido. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe. Y si están a la misma altura y en ambos está el mismo fluido, ¿están a qué condición? Misma presión. Misma presión. Sabiendo que este manómetro está expuesto al ambiente, ¿cierto? Es decir, que en la superficie superior del fluido la presión es igual a la presión atmosférica. ¿Cómo podríamos calcular, conociendo esta altura, la presión en el punto 2? Sumando la presión atmosférica más el producto de la densidad por la gravedad por la altura. Correcto. De esta forma podemos calcular la presión en este punto 2, pero curiosamente la presión en este punto 2 es la misma presión en el punto 1, y curiosamente la misma presión en el punto 1 es la misma presión del gas contenido en el tanque. Ese es el funcionamiento de un manómetro. Hay que trabajar con las diferencias de alturas y con alturas semejantes. De esta forma se puede conocer la presión de un elemento solamente conociendo diferencias de altura y propiedades de densidad. ¿Es claro esto? Sí, bro. ¿Los demás? Sí, profe, está claro. Perfecto. Como estas cosas solo se aprenden haciendo ejercicios, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Alguien, por favor, que lo lea?
Un manómetro se usa para medir la presión en un recipiente. El fluido que se emplea tiene una densidad relativa de 0.85 y la altura de la columna del manómetro es de 55 centímetros. ¿Cómo se ilustra en la figura? Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del recipiente. Perfecto. Entonces, el ejercicio básicamente es calcular la presión dentro de este recipiente teniendo esta información que nos da. Entonces, me voy a llevar esta imagen al tablero. Teoría. Entonces tenemos este ejercicio que está aquí, que es una imagen que es prácticamente igual al ejemplo que acabamos de dar, ¿cierto? De esta forma, la presión dentro del tanque, vamos a utilizar otro color para poder resaltar. La presión dentro del tanque es igual a la presión aquí. Y esta presión aquí es la misma presión a la misma altura de este lado. O sea que necesitamos hallar la presión en este punto de la derecha y con eso conocemos la presión dentro del tanque. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Antes de eso tenemos que sacar los datos del ejercicio. Entonces, primero, nos dice que tenemos, esto siempre en negro, una presión atmosférica de 96 kilopascales. Tenemos una altura de una columna del fluido de 55 centímetros, es decir, 0.55 metros. Y tenemos una densidad relativa de 0.85. Según lo que hemos visto en la clase anterior, ¿cómo calculamos la densidad a partir de la densidad relativa? Se multiplica la densidad relativa por la densidad del agua. Correcto. Sabemos que densidad relativa es igual a la densidad de un elemento sobre la densidad del agua en unas condiciones estándar. Sabiendo que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, podemos decir entonces que la densidad del objeto, en este caso de este fluido, es igual a 1000 kilogramos metro cúbico por 0.85. Es decir, la densidad de este fluido es de 850 kilogramos metro cúbico. ¿Vale? Por otra parte, necesitamos calcular la presión absoluta dentro de este tanque. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Presión absoluta entonces es igual a 96 kilopascales, ¿cierto? Y antes de colocar lo que falta, es necesario que hagamos un análisis de unidades. Lo voy a hacer en esta esquina de abajo para que se vea correctamente este análisis de unidades. Vamos a hacer un análisis de unidades de este factor que está aquí, densidad por gravedad por altura. ¿La densidad en qué unidades está? Kilogramos por metro cúbico.
kilogramos metro cúbico. ¿La gravedad en qué unidades está? Metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Y la altura en qué unidades se encuentra? Un centímetro, ¿no? Yo la pasé a metros porque hay que trabajar en unidades de sistema internacional. Y centímetros no una unidad de sistema internacional. 0.55 metros. O sea, está en metros. Entonces vamos a hacer un análisis de esto. Esto que acabo de resaltar yo aquí, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, ¿es equivalente a qué? A fuerza, ¿no? A fuerza, o sea, ¿a qué unidad? Newton, ¿no? A Newton. Y este metro se cancela con un metro de aquí y nos queda metro cuadrado. Es decir, nos queda en Newton sobre metro cuadrado, que según lo que hemos aprendido anteriormente, esto es Pascal. ¿Sí o no? Señor. Perfecto. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué salgo yo con esto? ¿Por qué hago este análisis de unidades? Porque la presión atmosférica está en kilopascales. Correcto. Porque el valor, como les dije, el pascal es un valor muy pequeño. Entonces tenemos que trabajar en valores de kilo, mega, hecto o cualquier múltiplo superior. Porque pascal como tal es una unidad muy pequeña. Entonces, para poder hacer la suma respectiva, hay que hacer la conversión a kilopascales, sabiendo que un kilopascal equivale a 1000 pascales. Entonces, ahora sí, sabiendo esto, vamos a copiar los datos que nos hace falta. Por 850 kilogramos metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 0.55 metros por 1 kilopascal sobre 1000 pascales. Y ahora sí se puede hacer la suma directamente. ¿Cuánto nos da la presión absoluta? A mí me dio 100.586 pascales. ¿A todos les dio lo mismo? ¿Los demás? También. Perfecto. 100.586, o sea que se puede redondear a 59 kilopascales. ¿Listo? Esa es la respuesta del ejercicio. Oh, profe, en kilopascales, ¿no serían pascales? No, señor, en kilopascales, porque estamos transformando la parte manométrica, es la que estamos transformando a kilopascales. Recuerda que este producto da pascal. Con el pascal de abajo se anula y nos queda por 1 kilopascal. Esto que está acá. Ah, sí, profe, entiendo.
para poder sumar kilopascal con kilopascal de los 96. ¿Ya? Sí, sí, profe. Sí, profe. Anoten eso y me dicen para continuar con el siguiente ejercicio. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Perfecto. Siguiente ejercicio. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Por favor, alguien que lo lea. Las infusiones intravenosas se suelen administrar por gravedad, colgando la botella de líquido a una altura suficiente para contrarrestar la presión sanguínea en la vena y hacer que el líquido entre a la vena. Mientras más se eleve la botella, mayor será el flujo del líquido. A. Si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros sobre el nivel del brazo, calcule la presión manométrica de la sangre. Y B. Si la presión manométrica del líquido a nivel del brazo debe ser 15 kilopascales, para que el flujo sea suficiente, calcule a qué altura debe colocarse la botella.
Suponga que la densidad del fluido es 1020 kilogramos metros cúbicos. Vale. Entonces, antes de resolver el ejercicio, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de él. ¿A quién de aquí lo han canalizado alguna vez? Eso es cultura general. No necesariamente. No a todo el mundo lo ha canalizado. ¿Mm? A mí sí, un poco es. Muchacho. ¿Ah? ¿Ah? Bueno. ¿Te ha pasado alguna vez cuando te han canalizado? De todas las veces que te han canalizado. A veces se sube ¿Qué la pasa? sangre. Es correcto. Que a través del tubo de la canalización se te devuelve la sangre. Ese fenómeno de se me está devolviendo la sangre. O a los que los han Sí. canalizado, alguna vez les ha pasado, ¿cierto? Creo que a todos les ha pasado alguna vez. A todos los canalizados. ¿Vale? ¿Por qué creen que ocurre esta situación? Entonces, según dicen, porque o sea, uno como que alza mucho la mano. O algo así. No. Eso es una cuestión de presiones. Ocurre lo siguiente. Cuando pones la bolsa por encima de tu brazo a una altura considerable, esto se hace para que haya una diferencia de alturas. Esta diferencia de alturas, ¿cierto?, genera una presión manométrica de tal forma de que hace que la presión en la bolsa sea mayor que la presión sanguínea. Y así, el suero, porque normalmente lo que se pone ahí es suero fisiológico, pueda entrar al torrente sanguíneo. Es decir, la idea es colocar la bolsa en una altura tal que permita que la presión supere la presión sanguínea. Cuando se te empieza a devolver la sangre, es simplemente una cuestión de presiones. Es que la presión que ejerce el fluido dentro de la bolsa de suero probablemente ya se está acabando. Y como se está acabando, ha empezado a disminuir su altura con respecto al brazo. Eventualmente la presión sanguínea va a ganar con respecto a la presión ejercida por el líquido en la botella. Y cuando la presión sanguínea empieza a ganar, ya no está entrando el líquido, sino que está saliendo la sangre. Por eso ocurre el fenómeno de que se te empieza a devolver la sangre. No es nada raro, al contrario, sería raro a las personas que no les ocurre, porque eso quiere decir que tienen una baja presión sanguínea. ¿Vale? Ok, profe. Bajo esta premisa, entonces nos ponen este ejercicio, nos ponen este ejemplo. Una persona que está moribunda, falleciendo, está a punto de morirse, le va a dar un infarto y le pusieron una bolsa de suero. Nos ponen la primera situación, observando que cuando la bolsa tiene una altura con respecto al brazo de 80 centímetros, la presión de la sangre y de la bolsa se igualan. Si las presiones se igualan, quiere decir que la sangre no va a salir, pero el líquido tampoco va a entrar. Es como si hubiese una barrera que impide el movimiento de las dos. Nos piden a qué presión ocurre cuando esto se iguala. B. Se necesita una presión de 15 kilopascales para que el flujo de suero fisiológico sea suficiente. Y nos piden calcular a qué altura hay que poner la bolsa
para que el suero pueda entrar al cuerpo de la persona y poderla salvar de que tenga una trágica muerte y dolorosa. ¿Vale? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Primero tomemos los datos. Nos dicen que el suero tiene una densidad de 1020 kilogramos metro cúbico. Y en el punto A nos dicen que la altura es de 80 centímetros, o sea, 0.8. ¿Vale? Como no nos están hablando de presión absoluta, sino que nos están hablando de puras presiones manométricas y no nos mencionan por ninguna parte la presión atmosférica, tenemos que trabajar en el orden de la presión manométrica. Recordemos que la presión manométrica es simplemente el factor densidad por gravedad por altura. Tenemos la altura, tenemos la gravedad y tenemos la densidad. 1020 kilogramos metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 0.8 metros por 1 kilopascal sobre 1000 pascales. ¿Cuánto nos da entonces la presión en el punto A? Ocho kilopascal. 8 kilopascales. Muy bien. Y en el punto B nos dicen que la presión manométrica en este caso, para que el suero entre, es de 15 kilopascales. Necesitamos calcular la altura, pero ya sabemos que la presión manométrica se calcula de esta forma. Entonces, simplemente tenemos que despejar la altura, sabiendo que H entonces es igual a la presión manométrica sobre la densidad por la gravedad. $15 kilopascales por 1000 pascales sobre 1 kilopascal. Todo esto sobre 1020 kilogramos metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da la altura? Es 1.45, 1.499 metros. 1.499, o sea, 1.5. 1.5. 1.5 metros. ¿A todos les dio lo mismo? Profe, me dio 1.5 también. Perfecto. Y listo. Así se resuelve este ejercicio. Muy sencillo, ¿no?
Anótenlo y me avisan para continuar con el siguiente. ¿Ya puedo continuar? Sí, profe. Perfecto. Siguiente ejercicio. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Un tubo de vidrio está conectado a un tubo de agua, como se muestra en la figura. Si la presión de agua en la parte inferior del tubo de vidrio es de 120 kilopascales y la presión atmosférica es de 99 kilopascales, determine cuánto subirá el agua en el tubo de vidrio en metros. Tome la densidad del agua como 1000 kilogramos metro cúbico. Perfecto. Ejercicio muy sencillo. Tenemos un tubo de agua, ¿cierto? El cual tiene un manómetro de vidrio que se encuentra conectado de manera vertical a él. Nos están diciendo que la presión en el tubo de agua es de aproximadamente 120 kilopascales. Eso es una presión absoluta. Y la presión atmosférica es de 99 kilopascales. Nos están preguntando entonces qué altura debería marcar ese manómetro, sabiendo la presión inferior y la presión superior. Entonces, vamos nuevamente al tablero. El ejercicio nos dice que tenemos una presión atmosférica de 99 kilopascales. Y nos dice que la presión absoluta en el fondo es de 120 kilopascales. Nos están hablando de agua, es decir, que tiene una densidad aproximada de 1000 kilogramos metro cúbico. Y nos están pidiendo la altura. Sabemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión
manométrica. Tenemos la presión atmosférica, tenemos la presión absoluta, la presión manométrica va a ser igual a la diferencia entre la absoluta y la atmosférica. ¿120 menos 99? 21 kilopascales. Perfecto. Ahora, también sabemos que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Altura es igual a la presión manométrica sobre densidad por gravedad. Es decir, ya de aquí es lo mismo que hicimos anteriormente, 21 kilopascales por 1000 pascales sobre 1 kilopascal. Todo eso entre 1000 kilogramos a metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da esa altura de ese manómetro? Pero a mí me dio punto 141. ¿Cuánto? 2.141. ¿A todos les dio lo mismo? Punto 140, sí. Correcto. 2.141, o sea, 2.14 metros. Listo. Y de esta forma se resuelve este ejercicio. Anótenlo para dejarles una tarea para la próxima clase. Los castillos facilitos son los ejercicios de parcial. Ya poco a poco van cogiendo un poco más de dificultad. Ya van. El siguiente es la tarea y es un poco más dificultoso. Pero hay un ejemplo igualito en el libro para que ustedes lo resuelvan. Y la próxima clase lo resolvemos entre todos. Por puntos. Vale. Para la próxima clase, para que alguien salga y lo resuelva en el tablero, este ejercicio que está aquí. Anótenlo, tómenle foto, captura, hagan lo que ustedes quieran. ¿Vale? En el libro hay un ejercicio igualito resuelto para que ustedes lo resuelvan y se explique la próxima clase. Si tienen alguna dificultad, no importa, alguien que salga, yo le apoyo. Bueno.
Yo le hago apoyo para resolver el ejercicio. Profe, Cupo, ¿usted envió el libro? Está en Cintia, en la página principal del curso para que lo descargue. Ok, muchas gracias. Y con esto, pues, terminamos la clase del día de hoy. Profe, ¿podría devolver un momentico a la solución del punto anterior? Vale, espérate, dejo de grabar para que esto no se haga tan largo, porque ya aquí no... Y ya te lo pongo. Un momentito. Tener grabación.